Bueno, buenos días. El trabajo que se va a exponer a continuación se titula Medición del transporte de cantos en la playa de San Felipe, en Gran Canaria, y pertenece al trabajo fin de máster del máster en gestión costera y ha sido dirigido por Ignacio Alonso Bilbao y por Jorge Cabrera. El esquema que se va a seguir a lo largo de esta presentación es primero una introducción, seguido de una metodología, después se expondrán los resultados, después la discusión y finalmente unas conclusiones y los futuros trabajos que se van a realizar. En la bibliografía que se ha consultado existen básicamente tres tipos de trazadores: los visuales, los pasivos y los activos. Los visuales tienen rangos de detección entre un 5 y un 50, que son rangos muy bajos. Los pasivos, que son los que se han utilizado en este trabajo, las tecnologías electrónicas de rastreo, tienen tasas de detección muy variables, entre un 40 y un 85%, y depende básicamente de las características hidrográficas y de las características del entorno en el que se realiza el estudio. Y finalmente los activos son los que presentan mayores tasas de detección, sin embargo son los que tienen costes más elevados y por tanto el mayor ratio entre coste y tasa de detección se encuentran en los pasivos y por eso son los más utilizados. Bueno, la playa San Felipe se encuentra en la isla de Gran Canaria, en la costa norte, y tiene una longitud aproximada de 460 metros. La zona de estudio es la parte más occidental de la playa y tiene una extensión de más o menos 170 metros. En ella encontramos tanto cantos como arenas, por tanto es una playa mixta. Bueno, para situar un poco cuál es el entorno geológico de esta playa, en la zona sur existe un acantilado que está formado por depósitos coluviales y derrubios de ladera. En la zona oeste está la colada de lavas basálticas olivínico-piroxénicas y en la zona este están las coladas de lavas fonolíticas que han sido erosionadas por el mar, dando lugar a la formación de rasas marinas, que en su gran mayoría están ocupadas por cultivos y núcleos poblacionales. También se ha realizado una caracterización oceanográfica del área de estudio. Para ello se solicitaron datos a puertos del Estado de la boya de Gran Canaria, que aquí la veis situada, que corresponde a la boya más cercana a nuestra área de estudio. Estos datos se solicitaron para un periodo de 10 años, desde el 2002 hasta el 2012. En la parte superior lo que vemos son las alturas de olas significantes y en la parte inferior el periodo de pico, en el que vemos la media móvil que muestra la estacionalidad que presenta este oleaje, con valores menores en verano y mayores en invierno. Normalmente los temporales ocurren desde octubre hasta marzo, aunque durante este registro se han encontrado que a veces, en ciertos años, también se producen en abril, aunque de menor magnitud. También se ha caracterizado el oleaje durante el periodo de estudio. Dentro de este periodo se han destacado dos temporales, el ocurrido entre el 24 y 25 de marzo y el 5 de abril. Ambos de dirección norte y con alturas de ola muy parecidas y con picos ligeramente diferentes, pero parecidos. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? El objetivo es medir el transporte de cantos en una playa mixta. Para ello es necesario tomar otros objetivos más específicos, como es la caracterización del clima marítimo, la caracterización morfométrica y composicional de los cantos, determinar las variaciones topográficas que sufre el área de estudio, determinar las posiciones de los cantos en las diferentes campañas que se realizan y finalmente identificar cuál es la fuente área de esos cantos.
Para realizar el muestreo, primero se dividió la playa en seis zonas. Las situadas por encima de la berma y las situadas por debajo de la berma. Y después se hicieron sectores transversales, es decir, oeste, medio y este. El muestreo se llevó a cabo el 1 de noviembre del 2012 y se tomaron 252 cantos, de los cuales solo eran necesarios 200. Pero se tomaron más por si durante el proceso de preparación de esas muestras sufrían alguna alteración. Los cantos fueron tomados de forma aleatoria, sin embargo, existen algunas limitaciones que presentaba el experimento, es decir, los cantos cuyos ejes fueran inferiores a 40 milímetros no se podían seleccionar y los que tuviesen un peso mayor de 10 kilogramos tampoco. Bueno, la preparación de los cantos básicamente son en 3 pasos. Primero se perforaron los cantos con una broca de 6 milímetros, después estos son los tags, que es el instrumento que nos va a dar el número de identificación de cada piedra, y se protegieron en un tubo de plástico y después se sellaron los extremos con silicona. Finalmente esto se introdujo en las perforaciones realizadas en los cantos y se selló con epoxi, que es un material que ofrece una gran resistencia a las altas variaciones de temperatura que sufren los cantos en la playa. Decir que se ha calculado la variación que supone taladrar una piedra y solo experimenta un 1% de pérdida de peso, por tanto se considera insignificante. Para estudiar la morfología de los cantos se realizaron 2 procesos. Primero, se midieron los 3 ejes con un pie de rey y después se pesaron los cantos. Aparte de los 200 cantos, también se realizaron las 3 mediciones de los ejes en 300 cantos más para confirmar que nuestros cantos seleccionados eran representativos de lo que teníamos en la playa. Después se realizó un análisis a visu con la ayuda de una lupa de mano para determinar la composición de esos cantos y después se calculó la densidad. Esa densidad se ha calculado mediante el método de Hughes en 1963. Este establece que la densidad del canto es igual al peso del canto partido del volumen del canto. El volumen del canto, a su vez, es igual al volumen del agua desplazada. Y eso es igual a la pérdida de peso que experimenta el canto partido de la densidad del agua. La densidad del agua fue calculada con un pignómetro. Por tanto, solo tenemos la incógnita de la pérdida de peso. La pérdida de peso se calcula simplemente con 3 pasos. Primero, pesar el canto dentro de un vaso de precipitado. El canto tiene que estar previamente remojado para colmatar todos los espacios vacuolares. Después, pesar un vaso de precipitado enrasado de agua y finalmente el mismo proceso pero con el canto en su interior. Cuando se resta este paso con lo que se obtiene es el peso del canto dentro del agua y el peso del canto dentro del agua es menor que el canto en el aire, por tanto se dice una pérdida de peso. Una vez hallada este valor, se introducen las fórmulas anteriores y se obtiene la densidad. Para la detección, básicamente el sistema de detección está compuesto por el equipo base y por el equipo móvil. La base tiene un guasmote, un portátil y aquí está el mote, el portátil y la estación total. Y después tenemos el móvil. Aquí en su interior está la batería de 24 voltios, el lector RFID y el módulo de sincronización, la antena, el mote, que es esto, y el prisma, que es aquí, que sirve para posicionar los cantos. Entonces, la batería lo que hace es alimentar la antena para generar el campo electromagnético que excita al tag y este emite su número de identificación. Y así podemos obtener cuál es ese canto y después con el prisma se posiciona. Se realizaron 6 campañas, de las cuales 4 de ellas se utilizó una estación total Topcon. Después se utilizó un GPS diferencial y finalmente una estación total Leica. Este cuadro, esta tabla resume todas las características composicionales que se han encontrado en el estudio de los 200 cantos. Vemos claramente que existen 2 tipos de rocas, las félsicas y las máficas. Dentro de las félsicas destacan las fonolitas y dentro de las máficas destacan los basaltos olivínicos. Los basaltos olivínicos también se han diferenciado en si son olivinos alterados, con la sigla A, o
frescos con la sigla F, que eso lo que determina es la edad de creación de esos sedimentos. Además, si sumamos tanto las félsicas como las máficas, lo que vemos son porcentajes muy similares. Por tanto, podemos decir que en la playa se encuentra de forma homogénea la representatividad de cada una de estas. Después, en esta tabla se recogen los rangos mínimos y máximos de cada uno de estos parámetros. El eje corto, eje intermedio, eje largo, luego el peso y finalmente el volumen. Y después, estos son valores promedio para cada una de estas zonas y estos parámetros. Lo que podemos observar es que la gran mayoría de los cantos se encuentran entre 0 y 600 gramos y entre 0 y 200 mililitros. Para establecer una morfología de los cantos, lo que se realizó es utilizar la clasificación de Zinc que se estableció en el año 1935. Lo que hizo es calcular el índice de aplanamiento frente a la elongación y estableció 4 formas primordiales: la tabular u oblada, la equidimensional, la alargada o prolada y finalmente la laminar. Los cantos de color gris son los correspondientes a los 300 cantos que se estudiaron aparte. Y los de colores son los 200 que nosotros tenemos. Entonces, en esta gráfica podemos ver claramente cómo los seleccionados se encuentran dentro de los que tenemos en la playa, a pesar de la zona laminar. ¿Por qué no hay ningún canto en la zona laminar? Pues porque son las propias limitaciones que presentaba el experimento. Son aquellos cantos cuyos ejes son inferiores a la medida que necesitamos. Para ver un patrón más claro, se hace una media de esos valores por zonas. Entonces se obtiene que casi todas las zonas son equidimensionales, a excepción del oeste alto, que tiene una forma tabular u oblada, aunque cercana a la equidimensional. Las tasas de detección. Las tasas de detección son muy variables, van entre un 70% y un 15% en el caso de la última campaña. Este porcentaje tan bajo se debe a la migración de la barra de arena que hay en esa playa, que ha cubierto todos los cantos de la zona baja, impidiendo su detección. Y por eso da un valor tan bajo. En estas imágenes se resumen cuál ha sido el movimiento de todos los cantos detectados a lo largo de diferentes zonas, por los distintos sectores. En este vemos que es el oeste bajo, después tenemos el medio bajo y finalmente el este bajo. Las partes de abajo son las que más interaccionan con el oleaje y por tanto son los que más se mueven. Y lo que vemos aquí es que realmente todos se mueven hacia el este de la playa. Lo mismo sucede con las zonas altas. Sin embargo, las zonas altas, la gran mayoría de los cantos permanecen inmóviles. Sin embargo, hay algunos que experimentan grandes transportes. Eso es debido a que entran a formar parte de la zona baja y una vez en la zona baja interaccionan con el oleaje y se transportan. Después se realizaron topografías en diferentes campañas para caracterizar un poco cuál es nuestra área de estudio. Realmente estas topografías están detalladas, ya que aquí vemos un canal y una llanura de arena que, si os fijáis aquí, es lo que se puede apreciar en esta foto, el canal y la llanura. 5 minutos. Vale. Claramente, cuando se presenta el peso frente al volumen, existen dos intervalos definidos, los félsicos y los máficos. Estos valores obtenidos son coherentes con los establecidos por la bibliografía, por tanto podemos decir que ese método de Hughes es adecuado para la medición del volumen de los cantos. Cuando se exponen los cantos en la campaña 3, en función de su composición, lo que se ve es un patrón de homogeneidad. Y esa homogeneidad lo que nos dice es que el oleaje es tan energético que es indiferente la densidad de esos cantos. Cuando se establecen los valores medios para cada una de las zonas, se puede destacar aquí una ligera disminución de los valores, lo que cabría esperar que existiera una deriva litoral hacia ese lado. Lo que pasa que cuando se contrastan estos resultados
con el transporte frente al peso y frente al volumen, lo que obtenemos son coeficientes de correlación muy bajos. Por tanto, podemos afirmar que en el transporte no afecta ni el tamaño, o sea, ni el peso ni el volumen. En estas diapositivas lo que se hace es, se hacen medias de las coordenadas, tanto de inicio como de final, y se obtienen los vectores medios para cada una de las zonas. Y se relacionan con el oleaje. El oleaje, decir que la dirección, como no son oleajes, son oleajes de una boya que está en alta mar y no es una propagación teniendo en cuenta la batimetría de la zona, las direcciones hay que tomarlas con precaución. Por tanto, se va a considerar más bien la magnitud, que son alturas de ola significantes, que es estos valores. En este vemos que esta dirección de oleaje no afecta a la playa porque está por el sur, y después vemos que los valores de oleaje son relativamente bajos y que los tamaños de los vectores también lo son. Para la siguiente tenemos unos grandes vectores en los que se ve que aquí hay un oleaje de más de 3 metros. Eso es debido al temporal que se ha presentado antes, que es entre el 24 y el 25 de marzo, con lo que se correlaciona. Después, en las magnitudes son menores que el anterior, pero tienen una gran importancia, y eso es debido a este oleaje, ya que presenta magnitudes menores. Y este oleaje de aquí corresponde al anteriormente destacado con el 5 de abril. Y finalmente la última, este valor hay que considerarlo anómalo, ya que todos los valores son medias y solo se detectó un único canto para esa zona. Entonces, claro, el valor hay que tomarlo con precaución. Pero claramente todos los cantos van hacia el oeste cuando el oleaje dominante es noreste. Para confirmar por qué los cantos de arriba pasan a la zona de abajo, lo que se realizó es diferentes perfiles a partir de las topografías obtenidas. Y en el perfil oeste se ve cómo existe un retroceso de la berma, lo que permitiría que los cantos de la zona de arriba pasasen por procesos gravitacionales a formar parte de la zona de abajo y entonces entrar directamente en interacción con el oleaje y ser transportados. Para confirmar ese transporte hacia el este, se realizaron el balance entre topografías, y ese balance se ha obtenido aquí, donde se ve que en la zona oeste hay un déficit, una pérdida de sedimento, mientras que en el este hay una ganancia. En este gráfico las ganancias y pérdidas son menores porque también el periodo considerado es mucho menor. A pesar de eso, el balance neto es más negativo, y eso puede ser debido a que parte de estos cantos hayan ido a por estas zonas que han sido blanqueadas durante el proceso de tratamiento de los datos. Finalmente, las conclusiones. Este sistema es un buen sistema de detección para los cantos y nos da tasas de detección de entre un 50 y un 70%, a pesar del 15% que es típico porque en verano suele entrar la arena y el sistema nos impide detección. Hay dos tipos de cantos, los félsicos y los máficos, y con densidades medias de 2,6 y 3. Después, la naturaleza de los cantos depende básicamente por donde discurre el barranco y de los materiales que delimitan nuestra playa. Las formas dominantes según la composición del índice de Zinc son la equidimensional y, para el caso del oeste alto, la tabular u oblada. El factor principal responsable del transporte de los cantos es el oleaje, y no existe relación entre el transporte, la morfología o la composición. El transporte neto se ha producido hacia el este durante ese periodo más o menos de un mes en el que se han llevado a cabo las mediciones. Y este transporte presenta una relación muy marcada con la magnitud del oleaje, es decir, con la altura de ola significante. Y con la dirección también presenta una relación, sin embargo, como no son datos de propagación, hay que tomarlo con cuidado. Finalmente, exponer unas pequeñas líneas a las que se va a seguir haciendo este trabajo. Se van a seguir haciendo mediciones para obtener patrones estacionales
Después se realizará un estudio de propagación del oleaje teniendo en cuenta la batimetría real de la playa. Después se obtendrán datos in situ de oleaje y finalmente se aplicará este sistema para otras playas de Cantos de la isla. Y nada más. Pues muy bien. Vamos a hacer unas preguntas. El doctor Mayer tiene algo que preguntarle a nuestra querida candidata. Sí, claro. Bueno, primero felicitarle el trabajo, la verdad que es magnífico. Sobre todo porque, claro, cuando uno estudia el transporte de cantos, acostumbrados a verlos en los cauces aluviales, que siguen la misma metodología de transporte para análisis de transporte de cantos, la verdad que transportarlos en este caso desde la playa son más de 550 lo que tuviste que llevar de un sitio al final, ¿no? Desde la playa analizarlos en los tamaños. 250, sí. 250, pero al final solo 250 porque después tuviste que coger 300 cantos. No, más esos para... 300 no se cogieron. Lo Esos se mediste midieron en el campo, campo. los 3 ejes con el pie de rey. No, la verdad que es un trabajo muy interesante en ese sentido. Y la única cuestión es el aparato que se utiliza como detección, como equipo base, que es el Wasmote, ¿no? Ese está en el laboratorio, es decir, lo tienen aquí No, físicamente. está en el... No, lo llevas al campo, pero ¿pertenece a algún proyecto o se consiguió con un proyecto el aparato este? Bueno, pertenecen al director ¿Estaba en el de... laboratorio porque estaba allí de muchos años o cómo es eso? Pertenecen al director del trabajo, Ah, que es el director del trabajo. es Jorge, Ah, que es un poco quien ha llevado toda la parte de la creación del sistema de detección. no, lo digo porque es interesante cuando se hace este tipo de trabajo, en muchos casos asociados a lo mejor a otros trabajos de investigación, ponerlo, la fuente donde se obtienen, o sea, los mismos aparatos esos Los que materiales. se utilizan, los materiales, pues reflejarlos en el trabajo, pues sobre todo por el tema de esos trabajos de investigación que se utilizan esos aparatos y que se compran con ese dinero, ponerlo, ¿no? Y los muestreos que se hicieron de manera aleatoria. A ver, se realizaron de manera aleatoria, lo que pasa que cuando se seleccionaban cantos que no cumplían las características que necesitábamos para introducir el tag, se descartaban. Ajá. Entonces es una forma aleatoria un poco dirigida. alterada, pero bueno, Nada, muy bien, la verdad que el trabajo está muy bien y enhorabuena. gracias. Doctora Viera. Rapidito, en primer lugar felicitarte, me ha gustado mucho el trabajo, la exposición muy segura, muy clara, muy bien, vamos empezando bien, después ya la tesis y esas cosas. Después con respecto al trabajo en sí, un par de cosillas. Voy a decir una cosa que es casi general para todas las temáticas que tenemos hoy. Los mapas todos tienen que tener el norte y la escala, y las fotos todas tienen que tener pues, escalas, micras, lo que sea. ¿Por qué? Es que no he encontrado ni uno que no se le haya escapado. Y los ejes. Cuidado. Efectivamente. Eso que se den por oída porque no lo voy a repetir ni las 5 veces. Y después, la bibliografía. Eso entra dentro de lo de siempre. Si hay algo, esto se puede revisar 20 veces, que siempre se nos escapará algo. Pero también te lo digo por, si luego vas a hacer algo, tampoco revisar. Pues siempre hay alguna cosa que se escapa. Bueno, dicho esto, que es una cosa un poco de enseñanza, de tenerlo en cuenta, a mí también me ha gustado el trabajo y a mí me llama la atención por una cosa que me atañe a mí un poco. Una pregunta primera que te quería hacer es, ¿no habían algas en los cantitos eso? No. Bueno, eso nos da una idea de efectivamente cómo bate la ola allí que los pule, porque en los cantos rodados tú vas al Pajar, al Quineguín, y sí que hay algas, ¿no? Claro, lo que pasa que es la costa norte y como el oleaje dominante de Gran Canaria es del nor-noreste, realmente le da de directo, entonces es un oleaje muy energético. Tú muy bien hiciste, pues ya se intuye que los cantos van a estar muy rodados. Tengo una curiosidad, ¿cómo hacías cuando subía la marea? Porque estabas 4 o 6 horas de muestreo. Sí, primero se muestreaban las zonas en función de la hora de la marea, las zonas bajas, y después las zonas altas, o viceversa, pero siempre dependiendo de las horas de la marea. Pero, bueno, conociendo cómo es esta costa,
difícilmente tenía, ni en marea baja, la costa es malísima, o sea, en marea baja te tuviste que mojar, ¿no? O sea, las Hombre, a veces sí, las lo que cogías pasa bien mojaditas porque, vamos, es difícil. claro, la a costa. veces sí, lo que pasa que, claro, también decir que como hay arena en la playa, la arena se encuentra en el submareal y en el intermareal están más bien los cantos y también un poco de arena, pero los cantos están más bien del intermareal hacia arriba. Entonces te da también un rango para detectarlo. Bueno, yo también en la misma línea, yo no sé quién te ayudó, pero acarreando todos esos cantos, la verdad que te felicitaba por ese lado también, porque, hombre, esto es un poco coral en ese sentido, luego te tendrías tu trabajo. Digamos que esta tesina tenía mucho de trabajo manual también, ¿no? O sea, quiero decir físico, el taladrar y todas esas cosas que... Pero a mí me pareció muy interesante porque, visto desde el punto de vista de las algas también, el transporte de esos cantos, que no es el sitio adecuado, por lo que acabamos de decir, ¿no? Por la fricción entre una piedra y otra, para la vida, digamos, en este caso de las algas. Pero extrapolando este trabajo, por ejemplo, para mí sería muy interesante pues eso, ir a la costa sur o sureste de la isla y ver cómo funcionan los demás sitios. A mí me parece muy interesante también. Te felicito. Gracias. Director. Yo no voy a decir nada. Los señores directores del trabajo quieren hacer alguna precisión. Nacho, Jorge. No. Pues nada, muchísimas gracias. A ustedes. Y buen viaje a la zona norte. Gracias. Vamos a continuar con